Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 135. Advertencia de contenido. Gore. El estudiante de secundaria atrapado en Lucky Mart. Han Min-seo, quien había llamado a la oficina de gestión de desastres sobrenaturales para pedir rescate, se cubrió la boca mientras se escondía debajo del expositor móvil. Su corazón latía con fuerza. Un ruido inquietante resonó cerca. Skrik, 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 skrik. El sonido de algo que pretendía ser un empleado moviéndose. ¿Me vieron? ¿Me vieron esconderme debajo del expositor? No, no estaban justo detrás de mí cuando me deslicé, así que probablemente no. Doblé la esquina y fui directamente debajo. Probablemente no me vieron. Pero el sonido seguía acercándose. Skrik, 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 skrik. Sniff, ick. Las lágrimas no dejaban de caer. ¿Por qué vine aquí en primer lugar? No debería haber seguido a su amigo. Han Min-seo maldijo a su amigo en su cabeza una y otra vez, hasta que se dio cuenta de que era inútil y se detuvo. El miedo ya lo había invadido por completo. El ruido se hizo más fuerte. Y más fuerte. Skrik, 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 skrik. Estaba justo a su lado. Su cuerpo se congeló. A través del hueco debajo del expositor, pudo ver un par de pies pasando justo al lado. Pasos extraños, tobillos torcidos de forma antinatural, docenas de ellos crujiendo mientras se movían. Skrik, 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 skrik. Han Min-seo contuvo la respiración. Pero desafortunadamente, ese no fue el final. Entre los innumerables y extraños zapatos de vestir arrastrándose, algo diferente le llamó la atención. Un par de zapatillas viejas. Entre los uniformes de empleados que se tambaleaban torpemente, vio un par de zapatillas gastadas siendo arrastradas. Por favor, ayúdenme. Un escalofrío recorrió la espalda de Han Min-seo. Era un humano. Alguien había sido atrapado. Puedo pagar, dinero, aquí, tengo dinero, soy un cliente, un cliente. Bienvenido a Lucky Mart. Pero en lugar de escoltar cortésmente a la desafortunada víctima fuera, los empleados la estaban arrastrando. ¿Por qué? No puedes comprar productos en este supermercado usando la moneda de Corea. Recuerda. No tienes la capacidad de pagar. Ayúdenme. En el momento en que este hecho se expone, los empleados ya no te ven como un cliente. En la mayoría de los casos registrados, los descubiertos fueron reutilizados, como suministros de la tienda. Clatter. El cuerpo de Han Min-seo se paralizó. Lentamente, levantó la vista. El expositor móvil debajo del cual se escondía, estaba temblando. Ruido, ruido, ruido. Los empleados lo habían rodeado. Y entonces... Big Tears. AAA, AGH. El sonido de una licuadora llenó el aire. ¿No es este un producto maravilloso? Han Min-seo se dio cuenta. Estaban imitando una demostración promocional. Moliendo a una víctima viva en una licuadora, convirtiéndola en suministros de la tienda. MMPPH. Han Min-seo se cubrió la boca. Afortunadamente, o quizás desafortunadamente, los gritos y el ruido de la licuadora fueron lo suficientemente fuertes como para ahogar sus jadeos ahogados. Ah. HHHHHGK. Ah. Gracias por comprar con nosotros, querido cliente. ¿No es este un producto maravilloso? Bienvenido a Lucky Mart. Súplicas. Gritos. La licuadora. Más gritos. Empleados saludando a los clientes. Gritos. La licuadora de nuevo. No podía soportarlo. Estaba a punto de gritar. Tenía que salir de allí. ¿Dónde estaba la salida? Alguien, por favor, dígame dónde. Alguien le agarró el hombro. Una mano. Una mano cálida. El agarre tembloroso lo presionó aún más debajo del expositor. Era el agente.
El que había venido en respuesta a su llamada de rescate. La respiración de Han Minseo volvió lentamente a la normalidad. Incluso en medio del ruido abrumador que podía volver loco o inconsciente a cualquiera, se aferró a la calidez de ese agarre y soportó lo que pareció una eternidad. Los sonidos de la licuadora continuaron. El alegre discurso de ventas del empleado se repetía una y otra vez. Pero en algún momento, los gritos cesaron. Y entonces... Bidir. Clic. El espacio sobre ellos quedó en silencio. La promoción había terminado. Skrik, skrik, skrik. El sonido se desvaneció gradualmente. Los pies que habían sido visibles a través de los huecos del expositor. Las zapatillas que habían sido arrastradas. Incluso sus sombras habían desaparecido. Ya está bien. El agente miró hacia afuera y luego habló. Al oír eso, Han Minseo soltó un aliento tembloroso y finalmente comenzó a sollozar de nuevo. El agente con gafas a su lado observaba con una expresión complicada. Y en ese momento, Kim Soleum se dio cuenta de algo. Esto es una locura. ¿Por qué? Él y el único estudiante de secundaria que tenía que rescatar estaban ahora solos. Separarse fue la decisión correcta. Pero maldita sea, esto era aterrador. El sonido de un ser humano siendo molido vivo. Tenía la sensación de que lo esperaría en sus pesadillas. La espalda de Kim Soleum ya estaba empapada en sudor frío. Casi me desmayo. Pero no podía mostrarlo. No cuando un chico de 15 años, todavía paralizado por el miedo, se aferraba a él. ¿Qué hacemos ahora? Geek. Oye, está bien. Kim Soleum le habló al estudiante de secundaria lo más suavemente posible. En algún momento, había empezado a hablar de forma informal, pero no había tiempo para preocuparse por eso. Ahora mismo, era mejor actuar como un adulto familiar y tranquilizador. El sargento Hai en realidad jugó un papel mucho más importante en la historia de terror de Sangunim de lo que pensaba. Pero mientras observaba al estudiante de secundaria que seguía temblando de miedo, decidió hablar de nuevo. ¿Quieres oír un secreto? Aunque seguía llorando y luchando por regular su respiración, la palabra secreto hizo que el estudiante levantara la cabeza instintivamente. Y el agente realmente compartió un secreto. En realidad, soy el agente que más sabe sobre este supermercado. ¿En serio? Sí. Pero en lugar de sentirse tranquilizado, el estudiante de secundaria simplemente sintió pena por el tipo. Eso es obviamente una mentira. Todo en él gritaba novato. Gafas, pelo desordenado, la forma en que parecía masticar sus palabras. Comparado con el agente agudo y competente de antes, parecía más un torpe compañero de un superhéroe. Aún así, el agente siguió hablando, decidido a calmarlo. He investigado mucho este lugar. Sé lo que es peligroso y lo que no. Incluso cosas que el otro agente no sabe, yo las sé todas. Pelo desordenado. Ojos que se encontraban por debajo de sus gafas. En lugar de la mirada vacilante e insegura que Han Minseo esperaba. Por un momento, hubo una mirada aguda y calculadora. Luego desapareció. De alguna manera. Todo sonaba completamente cierto. Encontraré la forma más segura y rápida de salir de aquí para nosotros. ¿Todavía hay una forma de escapar? Por supuesto. El problema era que más de la mitad de esos métodos tenían una probabilidad absurdamente alta de muerte. Kim Soleum se tragó ese pensamiento y añadió algo realmente útil. ¿Recuerdas la parte de atrás del folleto? Las pautas sobre qué hacer después del cierre. Sí. Han Minseo recordó el texto, como si estuviera hipnotizado por el recuerdo. El segundo piso. Después del cierre, se recomienda abandonar todos los intentos de escape. Casi todas las oportunidades que parecen una salida son en realidad una trampa. Priorice la supervivencia y resista hasta que se reanude el horario comercial. Según los últimos informes, el piso más seguro es el segundo. Actualmente estaban en el primer piso. Entonces, si subimos un piso más, estaremos a salvo. Así es. El otro agente y tu amigo definitivamente también subieron. Así que no te preocupes. De acuerdo.
La certeza en la voz del hombre hizo que Hank Minseo se sintiera un poco más tranquilo. Sorbió por la nariz y se estabilizó. El agente revisó el exterior y luego salió de debajo del expositor. Bien. Estamos a salvo ahora. Vamos. De acuerdo. Aunque gimió, el estudiante de secundaria no rechazó el apoyo de Kim Soleum mientras se arrastraban cuidadosamente por debajo del expositor. Y rápidamente se tapó la boca con una mano. Afortunadamente, el ruido no fue demasiado fuerte. Pero el problema persistía. Mi tobillo. Le palpitaba. Hank Minseo debió habérselo torcido cuando se zambulló debajo del expositor antes. ¿Te duele el tobillo? Sí. La mente de Kim Soleum trabajó rápido. Luego llegó a una fría conclusión. No puedo darle un objeto ahora mismo. No en esta historia de terror. Un analgésico fuerte como creador de la felicidad podría hacer que el estudiante de secundaria usara demasiado su pierna y terminara sin poder usarla más. Y el caramelo de la nostalgia, no. Fuera de cuestión. A menos que se encuentre en el patio de comidas, no consuma ningún producto dentro del supermercado. Ni siquiera la comida que trajo usted mismo es una excepción. Los empleados no hacen distinciones. Si lo ven comiendo, te cobrarán en consecuencia. Usted no tiene la capacidad de pagar. Y esta regla no solo se aplicaba a los alimentos vendidos en la tienda. Los empleados de Lucky Mart no podían notar la diferencia. Incluso meter al niño en su tatuaje para mantenerlo a salvo era demasiado arriesgado. No había forma de predecir qué tipo de contaminación o transformación horrible podría ocurrir. Sin mencionar que explicar eso a la oficina más tarde sería una pesadilla. El estudiante de secundaria no tenía forma de saber lo que pensaba el agente silencioso, pero solo verlo dudar le provocó una fría ola de inquietud por la espalda. De ninguna manera. ¿Me va a dejar atrás? ¿Había decidido que el rescate era demasiado difícil? ¿O se estaba imaginando que ambos serían atrapados si intentaba cargarlo? El pensamiento aterrador se arremolinó en su mente. No te preocupes. Nos moveremos de una manera que no requiera correr. Una voz firme lo sacó de sus pensamientos. El estudiante de secundaria levantó la cabeza. Por ahora, vayamos a la escalera mecánica. Pero no hacia arriba. Iremos a la escalera mecánica que baja. ¿Entendido? La que baja del segundo piso. Dado que la tienda ya había cerrado, las escaleras mecánicas probablemente habían dejado de funcionar, así que tal vez no importaba cuál tomaran. ¿Pero por qué específicamente la escalera mecánica que bajaba? De acuerdo. En lugar de preguntar, el estudiante de secundaria simplemente asintió. El agente lo ayudó a levantarse y comenzó a moverse con cuidado. Si escuchas a un empleado, avísame de inmediato. De acuerdo. El estudiante de secundaria hizo todo lo posible por no mirar el expositor donde se había estado escondiendo. En cambio, se concentró por completo en escuchar los ruidos de los empleados mientras seguía cuidadosamente a la gente. Un par de veces, el dolor lo hizo estremecerse, pero lo soportó. El agente lo guió más allá de las cajas y hacia las escaleras mecánicas inactivas con movimientos firmes y sin prisas. El estudiante de secundaria lo siguió tan rápido como pudo. Pero cuando finalmente llegaron. Birra. Tutututututuk. Una de las escaleras mecánicas seguía funcionando. La que bajaba del segundo piso. Una tienda a oscuras después del horario de cierre. Una barandilla moviéndose lentamente. Y en la parte superior de la escalera mecánica. Una figura permanecía inmóvil. No. No una persona. Un empleado. Después del horario de cierre, las escaleras mecánicas permanecen desactivadas y bloqueadas. Sin embargo, pueden funcionar en ciertos momentos cuando los empleados están realizando mantenimiento. No te acerques. Oh. Parecía estar imitando una inspección de escalera mecánica. Sin embargo, el empleado de pie en la escalera mecánica, con la cabeza inclinada hacia un lado, mirando fijamente al suelo, parecía grotesco y antinatural. Y esa figura se acercaba, moviéndose hacia abajo a lo largo de la escalera mecánica en funcionamiento. Hacia atrás. Tenemos que retirarnos. No es necesario. A su lado, Kim Soleum sacó algo de su bolsillo.
Una línea de pesca con un señuelo de pez dorado rojo en el extremo. Cebo de juguete. En los registros, siempre revisaban la escalera mecánica del segundo al primer piso justo después del cierre. Por eso había venido específicamente a esta escalera mecánica. Originalmente, había planeado usar este objeto para pasar la entrada, pero ahora no había otra opción. Incluso si era un desperdicio, no había más remedio que usarlo ahora. Kim Soleum lanzó la línea de pesca. ¡Fwick! Desafiando las leyes de la física, el hilo transparente voló por el aire como si lo hubiera lanzado una caña de pescar real, aterrizando perfectamente en el cartel publicitario de la escalera mecánica. La línea de pesca se envolvió alrededor del tablero, colgando debajo de él. Y al final, el señuelo rojo se balanceaba en el aire. El empleado que descendía de espaldas por la escalera mecánica lo vio. Chirrido, 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 chirrido. En ese momento, el cuerpo del empleado comenzó a moverse. Se giró hacia el señuelo. Y entonces, caminó contra el flujo de la escalera mecánica. Chirrido, chirrido. Kim Soleum ajustó cuidadosamente el sedal. Sus manos estaban húmedas de sudor, pero el señuelo tembloroso se movía exactamente como él quería. Lentamente. Con firmeza. El cebo rojo se movió hacia el extremo izquierdo de la escalera mecánica. El empleado tropezó de lado para seguirlo. Y mientras su cabeza se asomaba por encima del pasamanos. Chirrido, chirrido, chirrido. Kim Soleum soltó el sedal. Zumbido. El sedal se desenrolló, liberándose del cartel publicitario. Y el cebo rojo cayó entre las dos escaleras mecánicas. Golpe. El empleado cayó de cabeza entre las escaleras mecánicas en movimiento. Se había lanzado tras el señuelo. Vamos. Antes de que salga. El agente entró inmediatamente en acción. Quítate los zapatos. Gatea, usa tus rodillas en lugar de tus pies. Mantente en silencio. El estudiante de secundaria entregó sus zapatos, luego se puso a cuatro patas y gateó por la escalera mecánica detenida. En ese momento, no sintió ninguna vergüenza. No sintió dolor. Todo lo que le importaba era que esto era más silencioso. Y que significaba que no entraría en la línea de visión del empleado. Aún así, la tensión le apretó la garganta. ¿Y si algo le saltaba encima? Pero al final, logró gatear por la escalera mecánica, moviéndose en dirección contraria. En el momento en que se subió al segundo piso, las lágrimas le picaron en los ojos. La edad ayudó al estudiante de secundaria a ponerse de pie. Lo hiciste bien. Gracias. Kim Soleum miró sus manos vacías varias veces, sintiendo la ausencia del sedal. Luego, aclarando su mente, dirigió su mirada hacia adelante. El segundo piso. Lo primero visible al llegar a la cima de la escalera mecánica, era un enorme patio de comidas. En el supermercado a oscuras, solo los letreros del patio de comidas emitían un brillo espeluznante, y extrañamente, se escuchaban sonidos de cocina. El número de empleados deambulando era 0. Sorprendentemente, era una zona relativamente segura. Podemos descansar aquí un rato. El patio de comidas del segundo piso es un área donde los empleados no patrullan. Sin embargo, no se siente por más de una hora sin ordenar. Kim Soleum llevó al estudiante de secundaria a un rincón tranquilo cerca de un puesto de bibimbap y lo hizo sentarse. ¿Por qué específicamente aquí? Es más seguro en lugares que no sirven carne. El estudiante de secundaria tragó saliva con dificultad. El agente permaneció tranquilo. Se sentó y permitió que el estudiante recuperara el aliento y descansara su tobillo lesionado. Era difícil creer que esta era la misma persona que acababa de hacer una locura en la escalera mecánica. Es increíble. Era mucho más hábil y conocedor de lo esperado. Tal como había afirmado con confianza. Sin darse cuenta, el estudiante de secundaria quería causar una buena impresión, así que abrió la boca. Mi nombre es Hank. No compartamos nombres. Es mejor no usar nombres reales en lugares como este. Ten cuidado. Gloop. El estudiante de secundaria tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿cómo debo llamarte, agente? Llámame Uvas. Sí,
Agente Uvas. El estudiante exhaló profundamente, sintiendo finalmente algo de alivio. Quizás así era ser un agente de verdad. Quizás toda su torpeza se debía a que todos sus puntos de habilidad estaban invertidos en ser un agente competente. Creo que podemos escapar. Incluso con un tobillo lesionado, el estudiante de secundaria sintió esperanza. Y con esa nueva confianza, preguntó: «Entonces estamos a salvo aquí, ¿verdad?» «Sí». El agente Uvas asintió. El estudiante de secundaria sintió un profundo alivio. «Está bien». Eso era una mentira. Y no era suficiente. Incluso en el segundo piso, la probabilidad de muerte o desaparición sigue siendo alta. Mientras mantenía la voz firme, la mente de Kim Soleum repasaba los registros de exploración oscura, tratando de encontrar este escenario específico. Su cerebro, ahora liberado del modo de supervivencia inmediato, estaba reorganizando prioridades y buscando datos. Necesitamos salir. ¿Había habido un precedente para una situación irregular como esta? Día del trabajo, cierre temprano de la tienda, cualquier cosa. Y entonces, ¿cerrado temprano debido a alguna razón? Lo encontró. Kim Soleum apretó los dientes y se obligó a recordar más detalles. No podía recordar números y nombres específicos en este momento, pero estaba reconstruyendo lentamente este registro de exploración en su cabeza. Registro de exploración almohadilla 3. Un agente respondió a una llamada de auxilio civil y entró a la tienda alrededor de las 7 de la tarde. ¿Agente? ¿Lucky Mart cerró temprano debido a razón? Surgió una situación inesperada y el agente perdió contacto durante 3 días. Esto era. Ansiosamente, profundizó en su memoria. Entonces, el resultado de este registro. Resultado: rescate fallido. El agente regresó solo. Por eso no lo había recordado bien. Terminó en una sola línea. Este tipo de registros eran comunes. Interesantes en concepto, pero las consecuencias detalladas a menudo se omitían, dejando la imaginación del lector. Solo una simple línea. Éxito. Fracaso. Pero la implicación era clara. Ja. El agente bronce falla la misión de rescate. Así que si se reunía con el agente bronce, no importaba qué decisión tomara ese agente dentro de Lucky Mart, Kim Soleum tendría que oponerse. Y tendría que convencerlo de escapar según su propio plan. Esto es una locura. No, yo no. El nivel de esta dificultad es una locura. Suprimiendo un suspiro, Kim Soleum se obligó a mantener la compostura, escaneando los alrededores desde su esquina en el patio de comidas mientras mantenía al estudiante de secundaria sentado. Esperemos. Si el agente bronce seguía vivo, definitivamente se dirigiría al segundo piso. Kim Soleum se obligó a mantenerse optimista. Podemos hablarlo una vez que nos volvamos a encontrar. Pero pasaron 3 días enteros. Kim Soleum nunca encontró al agente bronce en ningún lugar de Lucky Mart.